Aquí se puede grabar. Aquí ya estoy Ah, grabando. listo. Entonces ahí ya, Sí, yo creo, pero de igual manera voy a grabar con el celular. por si acaso. Obvio. Bueno, entonces me presento de nuevo. Mi nombre es Paulina Rojas. Soy estudiante de la Universidad EAFID y pues antes que nada quería agradecerte por sacar tu tiempo para brindarnos este espacio, ya que es muy importante para nosotros contar con diversas opiniones, en este caso pues con la tuya. Bueno, te cuento, tu testimonio va a ser muy importante para nosotros, por lo que vamos a tener que grabar la sesión, porque pues de esta manera es un poco más fácil y no tener que estar tomando nota de cada palabra que dices, sino que ya teniendo como la grabación es más fácil para nosotros sacar como los apuntes y eso será usado solamente para fines académicos. Eh, Como te estaba mencionando, la idea es que dure 45 minutos, pero en caso de que se te presente algún inconveniente o te tengas que ir un poco más rápido, me puedes decir y pues paramos la grabación. Bueno, eso pues según como el tiempo que dispongas. Eh, ¿De pronto tienes alguna inquietud o algo de la entrevista o podemos empezar? Claro que sí, Paulina, muchísimas gracias. Espero que pueda aportar un poco como en todo este trabajo de investigación y podemos comenzar. No tengo ninguna inquietud por el momento. Listo, Tatiana. Bueno, entonces ahora como para tener más un marco sobre ti, me gustaría que me contaras tu nombre, tu edad, dónde vives y, y cuál es tu estrato socioeconómico. Bueno, mi nombre es Tatiana Diosa. Actualmente vivo en el municipio de Sabaneta, soy estudiante universitaria. Mi extracto socioeconómico es el extracto 4, clase media. Actualmente pues solamente me estoy dedicando a estudiar y trabajo de forma virtual. Perfecto, Tatiana. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 23 años. Perfecto. Ahora bien, por favor, cuéntanos, ¿conoces los cigarrillos electrónicos más mencionados como vape? Sí, sí los conozco. De hecho, pues tengo conocimiento de que hay varios tipos, no solamente la presentación de cigarrillos electrónicos, sino también están los recargables, los desechables. Súper bien. ¿Y cómo conociste estos vaporizadores? Pues normalmente en el ambiente universitario, como en las salidas, los fines de semana, las personas con las que me rodeo los consumían, usualmente se venden pues como en los sitios a los que frecuento, entonces por todo eso me dio como curiosidad conocerlos y por el alto consumo que tienen con mis compañeros de la universidad, también los conocí. Entonces, ¿podrías decir que tu círculo social influyó un poco en que conocieras más de este producto? Sí, claro, como te estaba diciendo ahorita, hay algunos desechables, pues normalmente son los que se venden como en las licoreras o como en los sitios así en los que uno frecuenta los fines de semana. Y mis compañeros de la universidad consumen bastante los cigarrillos electrónicos y pues sí estuve un poco propensa a la influencia de ellos para conocer más acerca de ellos. Perfecto, Tatiana. Entonces, según esto que nos cuentas, tú eres una consumidora activa de este producto. Sí. ¿Qué nos puedes contar como acerca de esto, de tu consumo? Pues bueno, inicialmente comencé con los vaporizadores desechables, frecuentándolos más o menos en mis tiempos libres, no mucho, pues no es mucha cantidad, pero sí se podría decir que diario, y incrementando su consumo los fines de semana. Y como por temas de ya de costumbre de utilizarlos, adquirí un vaporizador recargable pues que no es como con cartuchos, sino con esencias.
Sí. y ya este sí lo consumo de forma diaria. Perfecto. Y yo te quería preguntar si, bueno, ya nos contaste que empezaste por el vaporizador desechable, pero antes de eso, ¿fumabas algún otro tipo de producto? Un ejemplo, el cigarrillo tradicional. Sí, anteriormente lo tenía como un hábito frecuente y con la ayuda de los vaporizadores disminuir pues su consumo hasta que únicamente comencé a consumir los cigarrillos electrónicos y los vaporizadores. Así que tú dirías que el principal motivador para consumir el vaporizador fue empezar a dejar el cigarrillo tradicional o esa fue una motivación influenciada por otra persona o qué dirías. Yo diría que es un poco de ambos. Pues al principio lo hice como por conocer el producto, porque mi círculo social pues lo consumía demasiado. Entonces me dio curiosidad probarlo, conocer el producto, como los sabores que tienen, las diferentes presentaciones. Y pues ya después, consultando un poco más del tema, me di cuenta que no, no es que no sea perjudicial, pero sí menos dañino que el cigarrillo tradicional. Entonces, como una iniciativa para disminuir el consumo del cigarrillo tradicional, comencé a consumirlo aún más. Claro que sí. ¿Y crees que ese cambio de productos te sirvió o en cambio como que empezaste a mezclar de ambos, pues como cigarrillo tradicional y cigarrillo electrónico? Al principio sí los mezclaba, pero ya después sí disminuyó el consumo del cigarrillo tradicional hasta que se volvió nulo el consumo del cigarrillo tradicional y solamente comencé a utilizar el cigarrillo electrónico. Ah, ok. Bueno, tú me contabas que iniciaste con el desechable y te pasaste al recargable. ¿Por qué se dio ese cambio que influyó pues como en esta decisión? Pues mira, los desechables como que tienen una durabilidad pues los puffs son como las veces que uno lo puede inhalar y exhalar, ¿cierto? Entonces como que tienen una durabilidad un poquito más corta. Al yo reemplazar el consumo del cigarrillo tradicional por el vaporizador, eh, obviamente fumaba pues un poquito más frecuente, entonces era como más gasto estar comprando vaporizadores desechables, mientras que con el vaporizador recargable, tú compras pues el vaporizador y lo rellenas con esencia. Entonces dura más, hay un montón de variedades en esencia. Fuera de eso hay unos que traen como nicotina o hay unos que son de sales que reemplazan un poquito como la sensación que da el cigarrillo tradicional. Entonces eso también ayuda a disminuir el consumo. Mientras Eh, que los desechables no tienen como esas características. Claro que sí. Entonces, podríamos decir que un factor muy influyente es el económico, dado que con desechables pues hay que comprar constantemente, en cambio con el recargable hay como más lapsos de tiempo. Exacto, sí, el consumo del desechable se vuelve un poquito más insostenible de forma económica que el recargable. Perfecto. Yo te quería preguntar, ¿desde hace cuánto eres consumidora del vaporizador electrónico? Yo diría que más o menos 1 año y medio, 2 años. De pronto, la pandemia pudo haber influido en algo. Digamos, la situación en la que se estaba pues viviendo en ese instante. O no, pues eso pasa como a un segundo plano. Yo creo que sí puede afectar como en la frecuencia en la que uno utiliza el vaporizador, porque al uno estar como bajo presión, como bajo estrés, tiende a utilizar más pues todo lo que sea cigarrillos y este tipo de cosas. Entonces, en situaciones tensionantes, en situaciones de estrés, uno sí tiende como a utilizarlo más, a frecuentarlo más. Entonces sí puede ser un factor importante.
Y tocando el tema como de frecuencias en este año o año y medio que llevas consumiendo el producto, ¿consideras que lo has hecho de manera frecuente o ocasional? Pues cuéntame un poquito acerca de esto. Creería yo que era más frecuente al principio y que ahora es un poco más ocasional. Cuando uno comienza pues como con esta goma de probar todos los sabores y eso, se vuelve más frecuente porque estás tú constantemente cambiando de sabores, cambiando de la concentración que trae pues en componentes en cuanto a nicotina y eso, refiriéndome a la disminución del consumo del cigarrillo tradicional para irlo dejando, las esencias traen una concentración de nicotina, ¿cierto? Entonces, dependiendo de esa concentración, también puede incrementar o disminuir la frecuencia y ya a lo largo que uno se va adaptando al consumo del vaporizador, va disminuyendo su frecuencia durante el día. Listo. Y cuando mencionas la palabra goma, la hemos, en esta investigación la hemos escuchado decir mucho. ¿Crees tú que al inicio se podría decir como que ese factor de moda influyó muchísimo, pues como al ver que todo el mundo estaba fumando vape y todo esto, pues como que uno le surge mucho esa curiosidad de a ver, pues, qué es lo que hace esto? ¿Qué? Sí, claro, uno súper antojado y viendo pues en la universidad lo que te decía a todos los compañeros como, ay, mira este vapo que me compré, mira este nuevo, este con este color, este con esta potencia, Ajá. mira esta esencia y todo eso, uno se antoja demasiado. Entonces, sí, también es un factor como importante ahí. Claro que sí. Y bueno, Tatiana, cuéntame, ¿de pronto tú tienes algún lugar específico para fumar este producto? Digamos que prefiero hacerlo en sitios que no sean muy cerrados, porque, y donde no esté pues como mucha gente, porque hay personas a las que les incomoda. Entonces, para evitar molestias en el ambiente de las demás personas, prefiero hacerlo como al aire libre o en lugares donde no estén demasiadas personas o que no hayan de pronto niños o cosas así, para evitar incomodar. Súper, y me gustaría que te imaginaras un escenario para que nos cuentes en cuál sería el lugar ideal para fumar vape para ti. No, no solo en cuanto al lugar, sino también en cuanto a compañía, si sería sola o con amigos o con algún familiar o con tu pareja, y también en el entorno en que están, qué música se está escuchando, si con reggaetón o con rock, como que te imagines ese escenario ideal que tú digas, así me gusta mucho o se me es más satisfactorio fumar vaporizador. Bueno, mira que más que un escenario imaginario, me acuerdo mucho que me gustaba mucho cuando podía salir pues un montón, como ir a un mall o algo así que sea abierto, tipo el Verona, Ajá. eh, de forma como no muy tarde, en la nochecita, escuchando musiquita variada, vallenaticos, corriditos, tomando cerveza y pues con el vaporizador acompañada con mis amigos o mi pareja. Perfecto, muy bueno, así como más parchadito lo dirías tú, como en situaciones más parchadas. Sí, como una situación más de fuera de estrés, ya uno como terminando el día para relajarse, destensionarse. Digamos, a lo largo como de esa investigación nos hemos dado cuenta que pues hay muchos jóvenes que les gusta más que todo pues como en el ámbito de fiesta y nos comentan que el licor les hace dar como ganas de fumar. ¿Eso en tu caso ha pasado o por el contrario no sientes como ese deseo de fumar cuando estás tomando o cuando estás como en modo rumba, por así decirlo? Sí, claro, digamos que el licor es un detonante para muchas cosas, entonces como al estar tomando te relajas más, te inhibes del el montón de tabús que te decía como de no incomodar a las personas y eso, entonces lo utilizas más y estás como más en libertad, más en confianza, como que no es tan estresante uno estar ahí incomodando a nadie, sino que uno simplemente se desinhibe de las cosas y lo utiliza con mayor frecuencia, con mayor tranquilidad, entonces sí.
Claro, claro que sí. Bueno, Tatiana, yo te quería preguntar, ya como pasándonos un poco para el tema de salud, ¿has tenido alguna afección en tu salud por el consumo del vaporizador? Mm, pues así que haya tenido que asistir a un centro médico o algo, no, pero sí en ocasiones he notado como que se me va un poquito la voz cuando consumo mucho o muy seguido, o si me asfixio un poquito más de lo que normalmente lo hacía antes. Exacto, por ejemplo, cuando haces deporte, ¿sientes que tu rendimiento ha disminuido o lo ves como igual? No, no, igual no, se disminuye un montón, pues se siente uno como un poquito más asfixiado, como con mayor presión en el pecho. Perfecto. Imagínate que dando una entrevista, eh, llegamos al tema, pues como al mismo, pues como de el asfixiarse y nos dimos cuenta que hay muchas personas que son fumadoras activas que incluso pueden tener pues como un buen rendimiento, porque uno muchas veces piensa, pues está fumando, se ahoga de una, pues no, no siempre como que pasan todos los casos, porque uno tiene la pregunta, ¿has tenido afecciones de salud? Y uno generalmente tiene ese sesgo de que como fuma, pues va a tener alguna afección, pero como que no es en todos los casos. O sea, es como un sesgo y un prejuicio que está muy marcado y que se tiene. Sí, yo creo que también va mucho como en los antecedentes de las personas. Digamos, yo antes fumaba era cigarrillo tradicional, entonces creería yo que es un poquito también las secuelas de eso, lo que me causa pues ya como eso que te acabo de mencionar, porque normalmente las personas que utilizan los vaporizadores no se quejan tanto de eso, pues alguien, por ejemplo, con amigas mías que solamente utilizan vaporizadores desechables, así, nunca se han referido como a que tienen algún problema respiratorio o que les causa algún problema de asfixia o algo así, no. Creería yo que es como más un mito y también dependiendo de los antecedentes que tenga cada persona. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pasándonos más como un poco, bueno, no pasándonos, sino como de este mismo tema y pues con esto que te estabas contando, ¿sientes que tu capacidad pulmonar, así como tal, pues específicamente esta, ha disminuido con el uso continuo del vape? Muy poco. Muy poco. Listo. Y tú, Tatiana, ¿qué sientes cuando inhalas el vapor que este vaporizador genera? Es una sensación súper extraña, qué pregunta tan, como tan profunda. que, que muchas veces, por ejemplo, es fácil de describirlo en una situación como que estoy estresada, ¿cierto? Entonces, Sí. estoy estresada, tengo un montón de cosas en la cabeza y me voy a dar un momento como para calmarme, como para respirar y tranquilizarme. Entonces, el vaporizador como al darse el puff, como que uno inhala de aire y lo bota con fuerza y como que logra liberar un poquito de presión. Entonces, como un descanso, no sé si me hago entender como con esta expresión, pues como un Como, salida como botar todo eso que tienes por dentro o, así como una salida de esa tensión. bueno, la verdad pues me parece muy chévere como la manera en que lo dices, porque pues como, como otro punto de vista de ver cómo es darse una calada de vaporizador, porque pues a todos les parece una sensación totalmente distinta. Ujú. Entonces es muy chévere como estar escuchando diversas sensaciones, por así decirlo. Bueno, Tatiana, ¿tú consideras que el vape es un producto adictivo? No, yo creo que en cualquier momento en el que uno quiera frenar su consumo o simplemente sienta que se está volviendo un problema en algún sentido, según la perspectiva personal, se puede dejar sin ningún inconveniente. Empezando porque el producto como tal no contiene ninguna sustancia que genere dependencia.
Entonces no considero que está dentro de los productos que generen adicción. A excepción de los vaporizadores que contienen nicotina, porque Ajá. incluso, pues aquí como un dato extra te cuento que a estos vaporizadores no se les está midiendo los niveles de nicotina que le están agregando, sumado pues como a otros químicos que este tiene pues como para darle su sabor y muchas cosas. Entonces, pues Sí, digamos, exacto. ajá, digamos que, bueno, un vaporizador sin nicotina, mm, pues No ahí hay ni- está tu opinión, pero con nicotina ya, ¿o qué piensas tú? Sí, claro, ya con nicotina entra a ser parte como el grupo de lo que venden en un cigarrillo tradicional. Entonces, imagínate, yo para dejar el cigarrillo tradicional recurría a una Ajá, alternativa para no sentir tanto el vacío como de las caladas. ajá. Entonces, si tú utilizas constantemente una esencia o un vaporizador que contiene nicotina, es prácticamente lo mismo, pero en diferente presentación. Entonces sí, tiene que ver con los componentes, pero los que normalmente se utilizan pues como en el entorno son los que no contienen esta sustancia, entonces por eso te digo lo que no genera tanta dependencia. Perfecto. Y considerando como esto que te cuento de las regulaciones del vape, ¿tú considerarías que este puede llegar a ser perjudicial para la vida? Digamos, llegar a la muerte a causa de este producto. Yo creería que depende más como del tipo de población que lo consuma, ¿cierto? Entonces, si digamos mis antecedentes son que soy una persona ya con un récord de enfermedades respiratorias y sin embargo no me importa, pues como es el caso de un conocido de la universidad que fumaba cigarrillo impresionante hasta el punto que esta cosita como la manzana de Adán se la Ajá. tragó, estaba asfixiando de tanto fumar cigarrillo y él ¿Qué? sí, No se te la estaba creo. ahogando. Lo tuvieron que llevar a urgencias, mejor dicho, casi se muere, lo tuvieron que reanimar y el médico le dijo que era por el consumo de cigarrillo. Y él sencillamente decidió no fumar cigarrillo, pero sí fuma vaporizadores y estas cosas. Entonces, digamos que hay un pequeño grupo de personas como muy selecto que sí tendrían esto como un riesgo, pero ya como por las condiciones en específico. Claro, la verdad quedé como impactada de lo que me acabas Sí, de contar, porque pues como traga, pues como ahogarse con esta parte de acá, empezando porque sí me parece como, pues como cuando yo veo la manzanita y yo soy como, como esto que, y como es saber, algo, no, sí, pues como, claro, sí. Imagínate, yo no sé qué le pasó en la tráquea y como que se le distendió tanto que como que absorbió, no sé, la manzana, o sea, la verdad es algo súper raro y se está ahogando con eso, no le dejaba que le pasara el aire. ay Dios mío, Sí, pero bueno, pues por lo menos se pudo como recuperar de esto y recurrir a otras alternativas. ay, sí, Y total. bueno, Tatiana, yo te quiero preguntar, bueno, ya dejaste en claro que no consideras que es un producto adictivo, así que quería preguntarte del 1 al 10, en una escala del 1 al 10, ¿tú qué tan dependiente te consideras a este producto? Yo creo que un 6. Un 6. ¿Por qué? Pues como digamos, te pongo un ejemplo, hay personas que se levantan y lo primero que hacen es coger el vaporizador, ni siquiera coger las gafas o ir a tomar una taza de café, sino coger el vaporizador y darse una calada. Entonces tú Sí. ese 6 lo puedes mencionar como ¿por qué? Porque de pronto te cohibes en ciertos aspectos o cuéntame. Pues digamos, yo siempre tengo el vaporizador en el bolso. Independientemente para dónde vaya, yo siempre llevo el vaporizador y en la oportunidad que tenga lo voy a utilizar. No es como que me levanto y ahí mismo lo utilizo o que todo el día esté en función de utilizarlo, pero sí como que en cualquier, tenerlo muy a disposición para poderlo utilizar en el momento que se pueda. Entonces, por eso Ajá. creo que un 6. Y cómo, pues, o sea, ¿cuándo sientes que tu cuerpo
te pide que te des una calada. O es más en los términos que me contaste cuando estás estresado o algo y lo haces como para liberar un poco como de tensiones. Sí, digamos en la mañana como que no lo uso tanto, pero ya al mediodía que uno está como más cansado, como más estresado del trabajo, de estudiar, de todas estas cosas, ahí sí es como que busco el espacio para darme la calada y respirar un poquito y como liberarme de todas las tensiones. Y ya de pronto como por distracción fines de semana, como ya por estar ahí en el parche con los amigos y eso. Listo. Yo te quería preguntar cuál es su sabor favorito de esencia. Ay, a mí me gustan mucho las que son mentoladas, las que tienen Mentolada. sabor a hierbabuena, menta, o las que tienen sabores así combinados como entre frutales y mentolados. Y por qué? Pues, ¿por qué te gustan estos sabores? Es más refrescante, como que da una sensación en la boca más refrescante, como si te estuvieras comiendo un trident. Es un poquito así. Listo. ¿Y tú has tenido como alguna intención de dejar de fumar vape? En caso de que sí, cuéntanos por qué. Mm, pues a ver, sí lo quise disminuir cuando ya dejé todo el cigarrillo tradicional, porque cuando dejé el cigarrillo tradicional cogí el hábito del vaporizador al mismo ritmo que estaba consumiendo el cigarrillo tradicional. Entonces me puse pues como de meta disminuir su consumo porque pues me parecía bobada. Estaba fumando un montón de cigarrillo tradicional y ponerme a fumar un montón de vaporizador, pues es como un poquito igual. No me va Ujú. a cambiar ni nada de eso. Entonces sí lo disminuí, pero como objetivo dejarlo del todo, no. Listo. ¿Y de pronto a planes futuros considerarías dejar por completo su consumo o simplemente seguir como en esa escala de irlo disminuyendo? Sí, yo creo que a la medida que uno se va acostumbrando pues ya a utilizarlo y a eso, naturalmente se va disminuyendo su consumo. Entonces creo yo que de acá que a 6 meses, un año, podría dejarlo sin ni siquiera darme cuenta. Ah, súper. Bueno, ¿tú consideras desde que iniciaste a consumir el vaporizador, han cambiado algunos aspectos de tu vida? Como por ejemplo, Como por ejemplo en el ámbito familiar, hemos observado pues que muchas personas pueden consumir ese producto en las casas sin problema alguno, pues porque tiene olores pues como diferentes a los de otros tipos de cigarrillos. Entonces, como en el ámbito familiar, generar como problemas entre tus padres y tú, porque te digan como, no, otra vez fumando eso, eh, pues no, o digamos en el ámbito de los amigos, solamente se reúnen a fumar y así pues como en todos los aspectos de tu vida. no, fíjate que no. Bueno, de pronto con mis papás al principio sí, cuando comencé pues con esto de fumar y eso, no estuvieron de acuerdo, pues porque ellos son de una edad avanzada, ellos son pues personas adultas mayores, entonces como que el no conocimiento de estos artículos pues los hace escépticos y como reacios a aceptarlos. Pero una vez les expliqué, les mostré cómo funcionaba, los componentes que traían las esencias y ese tipo de cosas, lo vieron como mejor alternativa al consumo del cigarrillo porque ellos sabían pues que yo fumaba cigarrillo tradicional. Entonces, como que antes les pareció más beneficioso el cambio, entonces no hubo como inconvenientes en ese sentido. Y ya por el lado de mi círculo social, mis amigos, no, digamos que mi círculo es muy diverso, entonces no es como que todos lo consuman o que en el momento que nos reunamos haya alguno que sí o sí lo haga y pues se genere como ese tipo de entorno, valga la redundancia, en torno solo a vaporizador. Entonces, no, no creo que sea como tan relevante en cuanto a las situaciones de mi vida cotidiana. Perfecto, Tatiana. ¿Tú crees que el sabor de la esencia afecta la cantidad de veces
que consumes este producto como en un lapso de tiempo. Es decir, si es un producto, perdón, si es un sabor que te gusta, lo fumarías más frecuente que si es un sabor que no te gusta, pues como ocasional o así. Sí, la verdad sí, pues porque digamos, si compras la esencia y no te gusta, pues la vas a dejar ahí como de vez en cuando ya estés pues como muy estresado o algo así, lo utilizas. Pero si es una esencia que sabe rico, pues por el sentir el sabor se frecuenta más. Sí, Entonces sí, el tipo de sabor, el tipo ¿cómo se dice eso? De componentes, si es muy mentolado, si no es tan mentolado, porque digamos estaba diciendo que me gustaban los sabores mentolados, pero ya hay unos que son demasiado fuertes, entonces también como que molesta la garganta, entonces eso también hace que la frecuencia sea más poquita, porque al sabor ser tan intenso, da como esa sensación de que te hostiga, entonces sí influye bastante. perfecto. ¿Y qué sentiste la primera vez que fumaste vaporizador y la última? De la primera vez, horrible. Horrible. ¿Por Sí, qué? porque el vaporizador recargable normalmente pues viene como con unas temperaturas, ¿cierto? Sí. Si te ponen una temperatura muy alta, al darte la calada pasa el vapor demasiado fuerte por la garganta y genera incomodidad, entonces sí, se ahoga uno impresionante, como que da tos. Entonces es como que, uy, no, fue terrible, no sé qué. Y ya la última vez que fumé, pues como que más refrescante. Como que ya con el tiempo aprendes a medir cuánto pues sería La como tolerancia. ajá, la tolerancia. Sí, ya, ya al transcurrir el tiempo uno se acostumbra, uno ya se adapta, es cuestión de conocerse, de saber qué temperatura le funciona más, qué intensidad, qué sabor. De pronto también hay unos que permiten graduar como el paso del vapor, que sea más poquito, que pueda aumentar un poquito más, entonces ya también uno va aprendiendo a graduar ese tipo de cosas o qué tan fuerte hacer la calada, si más pasito, qué cantidad de humo toleras, porque también se puede dar como una calada corta, entonces no es el mismo efecto y ya es dependiendo cómo te acostumbres. Claro que sí. Y digamos como dentro de esas caladas, ¿te has llegado a sentir como embombada Cuando consumo licor, cuando cuando sí consumes? consumo licor y fumo o vaporizar al mismo tiempo, sí, da esa sensación como que uno está todo embombado. Bueno, ahorita estábamos mencionando, yo te estaba contando un poco como de ese efecto negativo del vaporizador hacia la salud, porque pues es un hecho y hay unos casos en donde pues hay enfermedades ocasionadas por este producto, conociendo como estos efectos que causa el uso frecuente del vaporizador. ¿Tú, Tatiana, dejarías que tus hijos o algún familiar querido fumara este producto? Digamos que tiene que haber como algo ya que lo comprometa directamente. Pues porque a la hora de la verdad, en la edad que yo soy, lo considero pues una bobada porque no he tenido como una experiencia cercana que haya sufrido alguna de estas consecuencias que me habías mencionado. Pero en caso tal de que se conozca un caso de algo, pues de alguna afección que sí se esté dando, que se ha comprobado que es por el uso exclusivo de esto, creo que no permitiría que alguien cercano a mí lo utilice, ni mucho menos un hijo o de pronto mis padres o algo así, porque pues lo último que queremos es que los familiares o las personas que amamos se enfermen, y mucho Claro. menos buscada como se dice pues por ahí. Entonces sí lo evitaría. Me aconsejaría que no lo hicieran, evitaría que lo consumieran y todo esto. Y esto que nos cuentas te incluiría a ti, ¿también dejarías como su consumo o no le prestarías como mayor atención y te enfocarías más en aconsejar a los demás? No, total, sí,
como te estaba diciendo ahorita, yo no considero que sea algo adictivo, entonces al no ser adictivo y considero que tiene alguna, pues que afecta en algo mi salud, lo dejaría sin pensarlo. Listo, Tatiana. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de ingerir vaporizador y qué es lo que menos te gusta de su consumo? Lo que más me gusta son los sabores, los sabores y la sensación pues como de frescura que genera. Y lo que menos me gusta, digamos, es que uno, lo que te decía, yo siempre lo tengo en el bolso, entonces estoy cargando el vaporizador, el cargador, la esencia, todo eso, entonces es como mantener un montón de cosas por algo que realmente es como una bobada, solamente estar ahí como fumando y ya. Sí. Entonces, como, sí es como una bobada el encargo. Y te preguntaría, ¿qué le cambiarías tú al vaporizador en cuanto a forma, tamaño, sabor, de pronto regulaciones, por lo que te contaba de excesividad de nicotina, o qué le cambiarías? Algo que se te ocurra que digas, fue madre, yo, Tatiana, le cambiaría esto a este producto y así lo haría mejor. Bueno, primero el tamaño. La mayoría son demasiado grandes y como que la batería se calienta mucho, entonces se hace muy incómodo. Y en cuanto a regulaciones, pues digamos que es un producto que tiene demasiada publicidad engañosa. Entonces, como que se regule un poquito más eso para uno saber realmente qué está consumiendo y qué repercusiones puede tener y ser un poquito más consciente a la hora de adquirirlo y comprarlo y consumirlo y todo eso, porque uno realmente muchas veces ni está seguro de la procedencia de las esencias ni de nada de eso. Entonces, sí, como ese aspecto de las regulaciones. Y en cuanto a sabores, ¿agregarías uno que digas con este me caso o quitarías? Digamos que los sabores que son como hacia mango, como a frutas así me aterran, entonces eso, eliminado. Listo. ¿Y tú dónde sueles comprar los vaporizadores y las esencias? Acá en Sabaneta hay varias tiendas pues de vaporizadores dedicadas exclusivamente a eso, a todo lo que es juca, vaporizadores, esencias, repuestos. Siempre me dirijo directamente a una de estas. ¿Y consideras que es de muy fácil accesibilidad el producto? Sí, digamos en las licoreras se consiguen súper fácil, los desechables, hasta reutilizables ya. Hay unos que son recargables más económicos que también se venden en licoreras a un precio muy accesible. Entonces, está al alcance de cualquier persona, se puede decir prácticamente que de cualquier rango de edad, porque normalmente en las tiendas de vaporizadores como que no regulan mucho el tema de las edades, entonces es demasiado accesible el producto. Yo te quería contar algo que me pasó y es que estaba en Provenza y noté que las y los vendedores ambulantes ya incluyeron en su carrito vaporizadores desechables. Pues entonces eso como que lo hace pensar a uno la rentabilidad de este producto, porque, jue madre, pues si yo soy un vendedor ambulante que vendo bombones, chicles, y agrego como a mi portafolio, a mis productos, unos vaporizadores desechables para venderlos en este lugar, pues imagínate en la manera en que se está consumiendo este producto, pues, Mm. pues, y la fácil manera en que se consigue, porque es fue madre, pues tú sales de la discoteca y está una persona ahí esperándote a la que les puedes comprar este producto. Entonces es como el boom o se puede decir que estamos en pleno auge, como pues como al uno evidenciar estas cosas, uno se pregunta como qué tan rentable es este producto que ya lo están incluyendo como estas personas. Sí, prácticamente cambian el vender cigarrillos menudeados a estar vendiendo este tipo de cosas. Por ejemplo, dentro de los cigarrillos electrónicos está el que se llama IQOS,
y literalmente desde hace mucho tiempo los vendedores tienen una cajetilla de las recargas pues del IQOS dentro de su carrito de ventas, vendiéndolos individualmente como si fueran un cigarrillo menudeado. Eso se Eso ve mucho en las discotecas y me parece impresionante por lo que estás diciendo, pues el auge y se está consumiendo de tal forma que ya se vuelve hasta como un producto necesario dentro del mercado, hasta de los vendedores informales. totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Tatiana, como para ir finalizando esta entrevista, quería preguntarte, ¿tú qué aspectos consideras a la hora de comprar un vaporizador? ¿En qué te fijas? Eh, Como este proceso de compra, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que miras? ¿Qué todo? Bueno, digamos que ya después de uno como consumirlo desde hace un tiempo, uno comienza a conocer un poquito más de marcas. Entonces, digamos, ahorita está la marca Nespresso, o sea, tiene una línea de vaporizadores. Entonces, uno se fija como en la calidad de la marca, que el tamaño, la durabilidad de la batería, cómo es el consumo de esencia, porque hay vaporizadores que la gastan como muy rápido, la queman muy rápido. También en eso, la variedad en colores es impresionante, entonces también que sea como un producto lindo, de un color que me guste, que no necesite como muchos repuestos, que la garantía sea amplia, no, pues es prácticamente comprar un artículo electrónico para la casa, es impresionante. Y te pregunto, ¿de qué rango de precios estás dispuesta a pagar por el vaporizador? Yo creo que más de 150.000 pesos no pagaría por un vaporizador Teniendo en cuenta que ahora consumes vaporizador desechable o de batería. de batería. De batería me mencionabas. Bueno, Ujú, nosotros buscando nos dimos cuenta que hay vaporizadores que pueden llegar hasta los 400.000 pesos ujú. recargables. Entonces sí es Y como un precio muy elevado, que no todos pues como tienen la facilidad o quieren pues como pagar por este producto. incluso los vaporizadores desechables están en un rango muy costoso. Hay vaporizadores desechables que cuestan hasta 90.000 pesos y te pueden durar, si eres fumador muy frecuente, por ahí 1 o 2 días. Sí, es un precio muy considerable, eh, pues teniendo en cuenta como la duración de este producto. Ajá. Digamos, dentro de los recargables que mencionas, me parece 400.000 pesos exagerado, porque es como una maquinita de humo, ¿cierto? Entonces no considero que sea algo muy pertinente y no gastarse tampoco una cantidad de dinero como esa en algo así. Bueno, Tatiana, muchísimas gracias por brindarme este espacio. Tus opiniones pues son muy importantes y valiosas para nosotros. Agradecemos muchísimo tu sinceridad. Y pues nada, quería preguntarte si tienes algún comentario o alguna opinión extra que creas que nos pueda servir para nuestro trabajo. Yo ya te he contado un poquito acerca de lo que es. Entonces, de pronto, si consideras como ve, pues esto les puede servir o algo que se te pasó decir en la entrevista y lo quieres mencionar ahora. Bueno, Paulina, no, primero que todo, pues muchas gracias por este espacio, totalmente disponible para las dudas que quieras resolver luego de esta entrevista. Y como comentario, sería solamente agregar que pues los grupos y los rangos de edades que están consumiendo el vaporizador ahorita son demasiado extensos. Los dos grupos pues normales son las personas que utilizan los desechables y los reutilizables y como que el tema que se ha generado, lo que te contaba, de utilizar el vaporizador para dejar otras dependencias, me parece lo crucial a la hora de hacer este tipo de investigaciones por si de pronto lo quieren tener en cuenta. Claro que sí, de verdad que son muy valiosos estos aportes que nos estás dando y te lo agradecemos mucho. Es con todo el gusto, Paulina, que estés muy bien.
Igualmente.